Luchar el reconocimiento integral del territorio, incluyendo suelo, subsuelo, aguas y otros elementos que sostienen la vida frente a concesiones extractivas. Fortalecer el monitoreo comunitario de ríos, bosques, ecosistemas y actividades extractivas mediante tecnología y conocimiento de profesionales locales. Fortalecer y promover la creación de guardias indígenas comunitarias, así como el ejercicio de justicia indígena como mecanismo de protección y control territorial. Garantizar que la autonomía sea ejercida colectivamente y no utilizada para legitimizar el ingreso de actores mineros externos o activistas incompatibles con las decisiones de las comunidades. 2. Rechazar la expansión de la minería en la Amazonía y avanzar hacia los ríos y territorios libres de minería. Desarrollar una estrategia panamazónica frente a todas las formas de minería en sus diferentes escalas. Rechazar la utilización, criminalización de las comunidades bajo categoría de minería ilegal, utilizada por discursos estatales hegemónicos que justifican la militarización de territorios o invisibilizar los impactos de la minería. Denunciar la expansión de concesiones y catastros mineros, así como la flexibilización de normas ambientales y mecanismos que facilitan el ingreso de empresas extractivas. Promover la defensa de ríos, territorios, municipios, ecosistemas y cuencas libres de toda actividad minera. Coordinar acciones jurídicas, políticas, comunicacionales y movilización frente a proyectos mineros que amenazan nuestros territorios. Demandar la absoluta restricción a la minería para todos los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía en aislamiento y el contacto inicial. Fortalecer economías propias y condiciones de la vida que permitan a las comunidades resistir al extractivismo. Desarrollar, financiar alternativas económicas comunitarias compatibles con la Amazonía, incluyendo agroecología, ecoturismo, turismo comunitario, bioemprendimiento, artesanías y otras iniciativas productivas. Demandar que estas alternativas tengan acceso real al financiamiento de mercados y acompañamiento y no se limiten proyectos puntuales sin continuidad. Priorizar la participación de jóvenes y crear escuelas y espacios de formación que permitan recuperar conocimientos ancestrales, cultura, lengua e identidad, al mismo tiempo que generen oportunidades para permanecer en el territorio. Fortalecer participación, liderazgo efectivo de las mujeres en la toma de decisiones políticas, economías territoriales. Promover mecanismos para los propios pueblos que controlen y administren sus recursos y fortalezcan sus capacidades económicas. Perdón. ¿Se me ayuda esto? Sí. Listo. Gracias. Proteger a quienes defienden la Amazonía y garantizar capacidad, respuesta frente a las amenazas. Crear un fondo regional de emergencia para comunidades y defensores y defensoras que enfrenten criminalización, violencia, desplazamiento o amenazas vinculadas al extractivismo. Fortalecer las capacidades jurídicas de seguridad y comunicación a las organizaciones territoriales. Promover el uso efectivo de mecanismos internacionales de protección, incluido el Acuerdo de Escazú. Documentar y visibilizar la violencia, criminalización, estigmatización contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que defienden los territorios. Desarrollar estrategias de comunicación panamazónica que vinculen la exposición minera con la demanda internacional de minerales, las guerras, el capital,
corporativos y otros procesos de despojo. Crear mecanismos para identificar, denunciar los flujos financieros que sostienen el extractivismo, incluyendo el lavado de dinero asociado con la minería. Coordinar acciones y movilizaciones simultáneas entre países cuando existen amenazas y trascienden el ámbito local. Fortalecer y articular las estructuras organizativas existen para responder colectivamente a las amenazas territoriales. Fortalecer las organizaciones, estructuras que existen a nivel comunitario, nacional, regional y otras organizaciones legítimas y representativas de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y territorios, en el lugar de crear estructuras paralelas. Generar un mecanismo permanente de coordinación, comunicación y seguimiento dentro del FOSPA que permita conectar estas estructuras y dar continuidad a los acuerdos entre encuentros. Conformar una plataforma panamazónica anticapitalista y antiextractivista que articule naciones, organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes y otros actores de la sociedad civil bajo la premisa de desarrollar, fortalecer y promover las luchas territoriales, generando comité de acompañamientos jurídicos, técnicos, artísticos y del cuidado para consolidar estrategias de acciones y campañas frente a la minería y otras expansiones del extractivismo. Establecer un sistema de alerta temprana y respuestas colectivas para que cuando un territorio enfrente una amenaza, las demás organizaciones puedan activar conjuntamente el apoyo jurídico, político, comunicacional, económico y de seguridad. Fortalecer la rendición de cuentas y la conexión de las organizaciones con las comunidades y las bases frente a los procesos de cooptación, debilitamiento y pérdida de credibilidad identificados durante la discusión. Establecer una semana de acción contra el extractivismo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Seguimos con la lectura del plan de acción de la Casa 1. Adelante. Buenos días, compañeros y compañeras. Me llamo Gabriela Sarmet, hablo desde la Cosmopolíticas, que es una red de incidencia política y solidaridad internacional, y soy de Brasil. Ahora vamos a leer el plan de acción de la Mesa de los Derechos de la Naturaleza, pero quiero enfatizar que hoy por la tarde vamos a leer la declaración política y también un poquito más adelante todo lo que fue discutido en toda la casa, en cada una de las mesas, va a estar sistematizado y va a estar compartido con todos para que nada se pierda. Entonces todo lo que fue discutido y acordado en cada una de las mesas va a ser compartido también, entonces para que sepan y que se sientan también representados, ¿no? Porque nada se va a perder. Ahora solamente va a ser el plan de acción. Bueno, Mesa de Derechos de la Naturaleza. Quienes participamos del 11º FOSPA de Rurrenabaque, San Buenaventura, afirmamos colectivamente que la Amazonía tiene derechos y adoptamos la Declaración de los Derechos de la Amazonía. En ese 12º FOSPA asumimos el compromiso de avanzar del reconocimiento al ejercicio e impulsar acciones concretas para que esos derechos se hagan efectivos y produzcan transformaciones reales en nuestros territorios. Primer punto, ejercer los derechos de la naturaleza desde los territorios. Instamos a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, comunidades, organizaciones sociales, gobiernos territoriales y municipios amazónicos a adoptar desde sus propias competencias, formas de gobierno y libre determinación, declaraciones, normas, resoluciones y medidas concretas de prevención, protección, restauración y defensa de la naturaleza. Segundo punto, fortalecer las formas territoriales de protección, vigilancia y control.
impulsar guardianías, comités de vigilancia y otros mecanismos territoriales y comunitarios para la defensa de ríos, bosques, lagunas, abejas y demás especies y sistemas de vida. Tercer punto, crear un observatorio panamazónico de los derechos de la naturaleza. Construir colectivamente una plataforma que permita localizar y conectar luchas y experiencias, así como reunir normas propias, ordenanzas, demandas, sentencias, protocolos, metodologías y otras herramientas desarrolladas para defender la naturaleza. El observatorio deberá facilitar ese intercambio de aprendizajes y fortalecer la capacidad de acción frente a amenazas que atraviesen a todos nuestros territorios. Cuarto punto, impulsar un encuentro amazónico de gestión de conocimiento territorial y diálogo de saberes para intercambiar experiencias sobre restauración y regeneración de sistemas de vida, así como herramientas comunitarias para conocer y monitorear la situación del agua, del aire, los suelos, las especies y otros componentes de nuestros territorios. Este proceso deberá reconocer y fortalecer los conocimientos indígenas, ancestrales, de afrodescendientes, de comunidades campesinas, comunitarios y territoriales. Quinto punto, articular y construir alianzas entre nuestras organizaciones territoriales con universidades, centros de investigación científicas, científicos y especialistas que están dispuestos a poner sus capacidades a servicio de esas luchas territoriales, respetando conocimientos propios y las prioridades definidas por quienes habitan los territorios. Sexto punto, producir evidencia propia para la exigibilidad de derechos, desarrollar capacidades territoriales para que podamos documentar la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y otras formas de afectaciones, así como registrar el incumplimiento de sentencias, leyes y medidas de protección que ya conquistamos. Esta información deberá fortalecer las acciones políticas, administrativas y judiciales y permitir que los territorios disputen también la producción y el control de las evidencias sobre aquello que ocurre en esos mismos territorios. Séptimo punto, impulsionar un mecanismo panamazónico de solidaridad y alerta para defensoras y defensores de la naturaleza. Tenemos que construir una red que sea capaz de activar a solicitud de las personas, comunidades y organizaciones afectadas respuestas regionales frente a amenazas, criminalización, persecución y violencia. Para eso tenemos que promover, en articulación con los mecanismos del Acuerdo de Escazú, un espacio específico de defensoras y defensores amazónicos que permita visibilizar los riesgos, activar la solidaridad y facilitar un acompañamiento jurídico, político y comunicacional. Octavo punto, promover un espacio de intercambio entre guardianías, comités, consejos y mecanismos de representación de la naturaleza, creadas desde los territorios y reconocidas mediante sentencias, leyes y decisiones públicas, para analizar qué capacidad real tienen para decidir, vigilar y exigir medidas en favor de la naturaleza. La articulación deberá permitir identificar obstáculos que sean comunes a nosotros y fortalecer la presencia territorial dentro de esos mecanismos y compartir estrategias para hacer efectivo su mandato. Y el último punto, pero no menos importante, y les pido mucha atención, tenemos que construir un litigio estratégico panamazónico para protección de la cuenca amazónica. Y para ello, llamamos a la constitución de un grupo de trabajo que explore la construcción progresiva de un caso que sea regional, en que los ríos y las luchas territoriales de nuestros distintos países permitan evidenciar afectaciones que sean comunes a la cuenca panamazónica y plantear su protección ante el sistema interamericano de derechos humanos. Esta estrategia tomará como referencia los estándares desarrollados por la opinión consultiva 3225 y deberá partir de casos y organizaciones territoriales concretas y integrar el conocimiento comunitario, evidencia y argumentos
sobre derechos de la naturaleza y la justicia climática. Les agradezco mucho. Continuamos en la casa número 1 y tenemos el plan de acción de la mesa de fósiles. Creo que lo puedo leer. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Francisca López Torres. Soy del pueblo Cucama de Loreto, Perú. Represento a la organización ACODECOSPAT y también a MOSIC, que es Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático. Representante juvenil. Vamos a leer Mesa de Fósiles, Zona de Exclusión. Incentivar apoyo y construcción en y con los territorios. Formas de autodeclaración, promover y acompañar procesos territoriales que fortalezcan la capacidad de las comunidades para reconocerse y autodeclararse como zonas de exclusión, como herramientas de defensa y protección territorial. Punto número 2. Desarrollar mensajes narrativas comunes sobre las zonas de exclusión desde y para los territorios. Construir desde los territorios y con sus voces mensajes y narrativas comunes que permitan visibilizar el significado de las zonas de exclusión y fortalecer su defensa frente a las actividades extractivas. Investigar y desarrollar entre la academia y los territorios, comunidades, una conceptualización de las zonas de exclusión. Generar un diálogo entre saberes académicos y territoriales para investigar, desarrollar y construir colectivamente una conceptualización de las zonas de exclusión. Comunicación por territorios libres. Masificar y posicionar las identidades de la Panamazonía como territorio de vida. Fortalecer una identidad común de la Panamazonía, respetando las diversidades culturales como territorio de vida, diversidad y futuro. Frente a las narrativas que representan la expansión de los combustibles fósiles como sinónimo de desarrollo. Construir narrativas comunes para la defensa de los territorios, crear una red y un directorio de creadores de contenido, fortalecer una red de jóvenes y desarrollar procesos de formación en vocerías y comunicación estratégica. Desafiar la visión homogénica sobre el desarrollo y el extractivismo, fortalecer las capacidades de periodistas y comunicadores mediante media training, media trips y otras estrategias de sensibilización y concientización sobre los impactos de los combustibles fósiles en los territorios. Incidencia para el plan de acción. Mapear actores y donantes prioritarios para la incidencia. Identificar actores estratégicos, fuentes de financiamientos y espacios de decisión relevantes para impulsar acciones de protección territorial y transición energética justa, yo le pondría popular. Construir una guía panamazónica de políticas públicas desde los territorios, sistematizar propuestas y recomendaciones construidas desde las comunidades para orientar políticas públicas de protección territorial y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Observatorio Panamazónico. Crear una plataforma web panamazónica de información y monitoreo. Desarrollar un espacio que articule herramientas y metodologías
para identificar vacíos de información y mapear plataformas, observatorios existentes. Reunir y sistematizar información sobre actividades e impactos extractivos. Integrar información legal, normativa, judicial, datos sobre proyectos petroleros, gasíferos, mineros y de emisiones, así como información sobre afectaciones e impactos, articulando datos de monitoreo satelital con reportes territoriales e indicadores de salud, ambientales, económicos y de seguridad. Fortalecer la difusión de incidencia y el uso comunitario de la información. Articular el observatorio con otras organizaciones de la Panamazonía. Para fortalecer la red, formar liderazgos y capacitar a las comunidades en el uso de la información para la acción, la resistencia, la denuncia y el litigio. Cartografía de afectaciones y amenazas. Construir una enciclopedia de las actividades petroleras en la Panamazonía. Sistematizar y hacer accesible información sobre las actividades, infraestructura y proyectos petroleros que se desarrollan en los territorios. Elaborar un atlas panamazónico de los impactos de la industria petrolera, integrar datos producidos conjuntamente por organizaciones, comunidades y pueblos para visibilizar la dimensión territorial y acumulativa de los impactos. Desarrollar un modelo multicriterio de riesgos petroleros, mapear integralmente las infraestructuras petroleras y analizar sus impactos sobre los servicios ecosistémicos y los sistemas ecológicos, mediante herramientas de teledetención, índices de vegetación y clasificaciones supervisadas. Fortalecimiento de capacidades territoriales. Fortalecer capacidades técnicas territoriales, desarrollar capacidades comunitarias en salud, educación, asesoría jurídica y comunicación. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso al trabajo de la Casa número 1, su plan de acción. Les recordamos que todo este proceso ha sido una discusión de 2 días y también anteriores en los pre-FOSPAS, que todas las discusiones están siendo registradas y que sus potenciales aportes se pueden canalizar a través de las casas y que en la tarde vamos a leer la declaratoria política. Quiero dar la bienvenida ahora a la Casa 2 de Soberanía y Libre Determinación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Queremos invitarles a que hagan la lectura de su plan de acción. Ahí tienes el micrófono. Buenos días, mi nombre es Ricardo Tapia, con todos, todas y todes. Soy representante. Es el sonido que nos despierta, creo. No, yo creo que están probando el sonido ahorita. Está bien. Este estaba mejor. Dos. Está bien. Dos. Buenos días otra vez con todos, todas y todes.
desde la Casa 2, como facilitador del Foro Social, con el permiso de los Vamos a ancestros y parar las un personas ratito, presentes. no se escucha, ¿no? ¿No me escuchan tampoco ahora? Este está mejor, pero es el tema tal vez de la cercanía con el micrófono. Es un problema del eco. Es tal vez agarrar aquí más cerca el micrófono. Hola, ¿se me escucha mejor? Perfecto. Para reducir el eco, habla un poquito más lejos. ¿Ahí? Inténtalo. Buenos días con todos y todas. ¿Se escucha mejor? No, creo que ahora hay que aumentar. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Gracias. Bueno, mi nombre es Ricardo Tapia, facilitador de la Casa 2, y con el permiso de todas, todos y todes voy a proceder a dar lectura al plan de acción de la Casa. La Casa de la Autonomía y Libre Determinación de los Pueblos. Este plan de acción recoge las principales propuestas construidas en la Casa de la Autonomía y Libre Determinación de los Pueblos durante el 12º FOSPA. Busca traducir las prioridades planteadas en acciones concretas y fortalecer su seguimiento más allá del foro. Acciones propuestas por los pueblos indígenas. No se escucha. Tal vez es un tema de articular. ¿Cuál es tal vez más cerca? ¿Cuál es el texto? Libre determinación, autogobierno y derecho propio. ¿Eso se escucha? Es un tema de la cercanía con el micrófono. No, como estoy yo, aquí. Libre determinación, autogobierno y derecho propio. Eje 1. Este eje no se escucha. Eje 1, libre determinación. Libre determinación, autogobierno y derecho propio. No hay. Este eje busca fortalecer. No. Hay mucho, Voy a tocarle. Libre determinación, autogobierno y derecho propio. Este eje busca fortalecer el ejercicio efectivo de la libre determinación, el autogobierno y el derecho propio desde los territorios, mediante acciones concretas que fortalezcan las instituciones, capacidades y decisiones propias de los pueblos indígenas. Las líneas más fuertes son el financiamiento directo a comunidades sin intermediación de ningún actor. Es necesario que los recursos se administren desde los territorios con especial atención a mujeres y jóvenes en la decisión. Asimismo, es prioritario volver vinculante el consentimiento libre, previo e informado con carácter decisorio y el derecho explícito a decir no. Se suma la recuperación oficial de los nombres originarios de los territorios como acto concreto de autodeterminación y el reconocimiento legal de todos los pueblos indígenas en la cuenca amazónica, incluyendo impulsar una campaña internacional para que la Guyana Francesa y Francia reconozcan legalmente a los pueblos indígenas y ratifiquen el convenio 169 de la OIT. Finalmente, se propone que los encuentros y espacios del FOSPA se realicen y vinculen desde los territorios y vinculen las comunidades, incluyendo la niñez, jóvenes y mujeres. Eje 2. Protección e integridad de los territorios. Este eje busca fortalecer el gobierno propio, la autonomía y la defensa integral de los territorios indígenas, mediante mecanismos propios de planificación, protección, vigilancia y seguimiento, articulando capacidades políticas, jurídicas, técnicas y comunitarias desde las autoridades, normas, conocimientos y formas propias de la organización.
La línea más potente es construir desde los pueblos y naciones indígenas la defensa del territorio. Se plantea una comisión político-técnica validada por los pueblos para hacer seguimiento a los mandatos y activar respuestas, junto con una red jurídica panamazónica y una red de alertas tempranas. A esto se articula frenar la imposición de áreas protegidas sobre territorios indígenas y crear un mecanismo formal de denuncia por afectaciones al cuerpo territorio, que conecta daño ambiental con salud y vida comunitaria. Eje 3. Economías indígenas fuera del extractivismo. Este eje propone fortalecer economías indígenas que sostienen la vida y los territorios fuera del extractivismo, mediante la autonomía, los gobiernos propios, la protección territorial y la articulación panamazónica, con respuestas coordinadas y construidas desde las comunidades. El núcleo es la articulación panamazónica sostenida, pues se comparten las mismas dinámicas en la región. Se propone la coordinación entre organizaciones que dé seguimiento a los mandatos y acuerdos, conectado con el fortalecimiento de guardias indígenas y sistemas propios de monitoreo territorial y con mecanismos colectivos de protección para líderes y lideresas. Respuesta no aislada, sino respaldada organizativamente a escala nacional y panamazónica. Asimismo, se propone vincular la formación y la transmisión de conocimiento a los jóvenes. Eje 4. Participación en políticas públicas y toma de decisiones. Estas acciones son planteadas por los pueblos y naciones indígenas, ejerciendo su autonomía y libre determinación desde los territorios y ante la falta de acciones concretas por parte de los estados, gobiernos y organizaciones internacionales. La línea más potente es la creación de mecanismos institucionalizados y permanentes de coordinación y exigibilidad entre pueblos indígenas, es decir, dejar de depender de la voluntad estatal para tener soluciones. Se plantea crear una red regional de comunicación que permite intercambiar experiencias, implementar desde los instrumentos propios de gobernanza y planificación territorial, como los planes de vida, la libre determinación y la ley propia. Finalmente, se plantea fortalecer las relaciones y articular acciones de defensa de la Amazonía con otros actores, incluyendo la academia, sociedad civil, movimientos sociales, comunidades, pueblos afrodescendientes y campesinos. Acciones propuestas por los pueblos afrodescendientes. Prioridades de los pueblos afrodescendientes. Las propuestas de los pueblos afrodescendientes se organizan en 5 ejes. ¿No quieren que lea? Continúo. El primero es la identidad, conocimientos y continuidad generacional. Se propone fortalecer la identidad, cultura, espiritualidad y educación afrodescendiente, promover la participación de las juventudes y proteger los conocimientos ancestrales y sistemas propios de conocimiento. El segundo eje es el territorio, autonomía y protección. Se plantea avanzar en el reconocimiento, titulación y seguridad de los territorios colectivos, ancestrales y tradicionales, establecer rutas para resolver solicitudes pendientes de tierra, garantizar los procesos correspondientes de consulta y consentimiento frente a proyectos que los afecten y asegurar la reparación de los territorios dañados. También se propone fortalecer los sistemas colectivos de protección y monitoreo, incluida la Guardia Cimarrona, y reconocer a las autoridades tradicionales afrodescendientes. El tercer eje es la participación, representación e información propia. Se propone garantizar una participación con poder efectivo de decisión, fortalecer la articulación política afrodescendiente panamazónica y desarrollar sistemas propios de información y monitoreo. También se plantea crear una instancia estable de articulación afrodescendiente dentro del FOSPA y realizar un pre-FOSPA afrodescendiente antes del próximo foro. El cuarto eje corresponde a las mujeres y juventudes afrodescendientes. Se propone fortalecer sus redes, liderazgo y participación en la toma de decisiones, así como responder a la violencia y discriminación y fortalecer la protección de lideresas y defensoras. El quinto eje aborda el financiamiento y las economías propias.
se plantea promover financiamiento directo y trazable para organizaciones y autoridades afrodescendientes, aumentar la transferencia y establecer salvaguardas frente a los mercados de carbono, biodiversidad y otros mecanismos ambientales. Asimismo, se propone fortalecer economías propias que respondan a las prioridades definidas desde los territorios y contribuyan a su permanencia. Y finalmente, hacia la implementación, en conjunto, el plan plantea pasar de las declaraciones a la acción. Esto significa fortalecer... ¿Aló? En conjunto, el plan plantea pasar de las declaraciones a la acción. Esto significa fortalecer las estructuras propias, la defensa territorial, las economías propias y la capacidad efectiva de participar e incidir en las decisiones. Las agendas de los pueblos indígenas y afrodescendientes parten de realidades, derechos, prioridades y formas de organización propias. Al mismo tiempo existen desafíos comunes frente al extractivismo, las economías ilegales, las amenazas territoriales, la violencia y la falta de participación efectiva. El reto después de este FOSPA será convertir las propuestas acordadas en acciones concretas, fortalecer los mecanismos de articulación y seguimiento y evaluar sus avances. De esta manera, los acuerdos alcanzados podrán contribuir efectivamente a la defensa de los territorios, el ejercicio de la autonomía y una participación con capacidad real de decisión sobre el presente y el futuro de la Amazonía. Muchas gracias a la Casa 2 por su trabajo. Un fuerte aplauso. Invitamos ahora a la Casa número 3 a que dé lectura de su plan. Aquí. ¿Sí? Está con clave. Aló, buenos días. ¿Se escucha? Perfecto. Me hacen señas, por favor, les voy a estar mirando. Desde la Casa 3, Economías para la Vida y la Justicia Climática, de la deuda y el extractivismo a la transición y economías transformadoras. La Amazonía es fundamental para la vida del planeta, pero se encuentra muy cerca de un punto de no retorno debido al avance indiscriminado del extractivismo, la deforestación, pérdida de biodiversidad y a los impactos de la crisis climática. Esta crisis se ha agudizado como resultado de un modelo de desarrollo hegemónico basado en la mercantilización y apropiación de la naturaleza y los bienes comunes, la quema de combustibles fósiles, la agroindustria, la acumulación de capital y la subordinación de los territorios en beneficio de pocos países y grupos que concentran el poder. Esta crisis afecta desproporcionadamente a los países del sur global, dentro de ellos a las poblaciones históricamente excluidas. Los países del norte y las grandes empresas corporativas, mayores responsables de las emisiones de carbono y de la destrucción de la naturaleza, deben reconocer y reparar su deuda histórica y ecológica. El reconocimiento de la responsabilidad diferenciada de los países industrializados no puede limitarse a los compromisos de financiamiento verde hacia países del sur global. Incluso dichos compromisos no se han cumplido y se pretende que estos recursos, que no son suficientes frente a las necesidades reales, den respuesta a las demandas de los pueblos amazónicos, lo cual de ninguna manera resuelve la crisis climática. Además, este financiamiento es de difícil acceso,
llega bajo condiciones que vulneran los derechos territoriales y los procesos de consulta previa, libre e informada, y se otorga principalmente en forma de préstamos que injustamente incrementan la deuda externa que ya es alta en nuestros países. Asimismo, denunciamos el avance de las falsas soluciones como los mercados de carbono, los canjes de deuda por naturaleza, los bonos temáticos, entre otros, y así como los anuncios de reducción del financiamiento climático por parte de los países del norte para priorizar la guerra en lugar de la vida. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas de la cuenca amazónica, además denunciamos que el crimen organizado, el narcotráfico, minería ilícita, tala, tráfico de fauna, trata de personas, contrabando y lavado de activos, ejerce un control territorial creciente sobre nuestra región, vinculado con el extractivismo formal, actores estatales, empresas, entidades financieras y mercados internacionales que mantienen ocultos a quienes financian y se benefician, mientras la violencia y la criminalización recae sobre nuestros pueblos y territorios. Enfrentamos una crisis humanitaria y un incremento sostenido de la violencia, con especial afectación a las mujeres, niños, niñas y jóvenes. Rechazamos tanto la expansión del crimen organizado y el extractivismo que lo alimenta, como la militarización estatal, que no desarticula las estructuras criminales ni recupera el territorio para los pueblos. Las economías para la vida constituyen tanto una práctica presente como un horizonte político, una forma de enfrentar las economías extractivas y las relaciones que amenazan la vida, al tiempo que se construyen territorios donde la dignidad, los derechos, la diversidad, el cuidado, la autonomía y la sostenibilidad de los ecosistemas orientan las decisiones económicas. Y por esta razón, desde la Casa de Economías, ante esta realidad y la falta de voluntad política de los estados, nos comprometemos al siguiente plan de acción: deuda y extractivismo. Exigir la cancelación de deudas ilegítimas e impagables y promover una convención de deuda soberana en Naciones Unidas con participación equitativa de países acreedores y deudores. Constituir la articulación Amazonía sin impunidad. Y en el 2026-27 mapear TDI, TLC, contratos, casos y financiadores. Activar alertas y apoyo jurídico para los territorios de la Amazonía en el norte, centro y sur. Sostener campañas coordinadas y presentar en el 13º FOSPA Mocoa 2028 una propuesta panamazónica para desmontar al ISDS y garantizar reparación. Elaborar una guía de alertas para fortalecer capacidades para enfrentarse a procesos de canje de deuda por naturaleza, bonos temáticos y mercados de carbono y otros mecanismos alineados a las falsas soluciones. Exigir información y transparencia sobre deuda, financiamiento e inversiones a los estados panamazónicos y sus acreedores. Seleccionar representantes del FOSPA en espacios globales de decisión sobre deuda y financiamiento climático. Impulsar una campaña comunicacional amazónica contra las deudas ilegítimas, subsidios, financiamientos e inversiones que favorecen la deforestación y degradación forestal y los extractivismos. Sistematizar casos de mercados de carbono, canjes de deuda y proyectos de transición energética para producir evidencia, denunciar daños y compartir aprendizajes entre territorios. Respecto a la justicia climática, el FOSPA y entidades regionales como la OCCA solicitan a los gobiernos exigir financiamiento libre de deuda para enfrentar la crisis climática en la Amazonía. Se debe reconocer los planes de vida como instrumentos de acción climática y territorial, garantizando que los recursos respondan a las prioridades definidas por los propios territorios indígenas de la Amazonía y a todos los territorios afectados. Estructurar un comité asesor interno panamazónico de justicia climática y economías para la vida,
articulando organizaciones indígenas, comunidades, mujeres y jóvenes y organizaciones sociales de los países que conforman el FOSPA. Crear un observatorio panamazónico de financiadores y poder corporativo. Desde el 2027 publicar flujos, proyectos, condicionalidades y controversias. Activar campañas coordinadas ante directorios de bancos y estados. Presentar propuestas tributarias y de debida diligencia que financien derechos, paz y reparación. Impulsar la Declaración de los Derechos de la Amazonía. Elaborar un estándar popular amazónico en base a experiencias positivas como alternativas a los estándares de los mecanismos financieros donde se reconozca la retribución y enfrentar las falsas soluciones que mercantilizan la naturaleza. Le invito en este momento a mi compañero. Adelante, Germán. Muchas gracias. Continuamos en la casa número 3. No, está perfecto. Haciendo la lectura de los planes de acción que han surgido en estos días de trabajo. Adelante, Germán. Muy buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Gracias. Continuando la lectura de las conclusiones de la Casa 3, tenemos un tercer aspecto referido a las economías ilegales. En esto, nuestro plan de acción tiene los siguientes puntos. Fortalecer la articulación entre organizaciones, pueblos, redes existentes e impulsar un observatorio panamazónico sobre economías ilegales y violencia territorial. El observatorio apoyará el mapeo participativo de actores, rutas, territorios afectados y flujos financieros, facilitando canales seguros de información y alerta, y producirá insumos para acciones coordinadas de comunicación, protección e incidencia con participación indígena, comunitaria y sin promover respuestas militarizadas. Segundo, identificar y sistematizar experiencias de economías propias y transición territorial en agroecología, en permacultura, en cacao, en panelas, en recuperación de suelos y semillas, mercados comunitarios y trueque. Promover intercambios entre territorios y materiales accesibles para las comunidades y acompañar experiencias demostrativas cuando existan alianzas y recursos. Estas acciones deberán priorizar a mujeres y jóvenes y respetar las decisiones territoriales y evitar modelos productivos impuestos. También nos proponemos impulsar estudios de caso sobre la cadena completa de la minería y otras economías ilegales, identificando extracción, transporte, compra, financiamiento, comercialización, consumo y beneficiarios finales. Con base en esta evidencia, promover trazabilidad, debida diligencia, investigación financiera, acciones jurídicas y reparación comunitaria. Los hallazgos alimentan una agenda de incidencia ante la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ODCA, y la UNCTAD y el Foro Permanente de la ONU, la CIDH,
y espacios nacionales pertinentes sin criminalizar a las comunidades. También proponemos articular las redes y mecanismos existentes de protección colectiva para acordar orientaciones comunes sobre prevención, alertas, seguridad física y digital, respuestas a emergencias, defensa jurídica y atención culturalmente pertinente. Promover documentación de agresiones, rutas de apoyo para mujeres, niñez, juventud y participación y autoridades comunitarias, así como acciones familiares frente al reclutamiento y participación juvenil. Exigir la aplicación del Tratado de Escazú y de la consulta y el conocimiento de las políticas de seguridad. Y finalmente, en este bloque de economías ilícitas, identificar y conectar progresivamente sistemas comunitarios de monitoreo, guardias y otras formas propias de cuidado y autoprotección. Acordar criterios básicos de soberanía, seguridad y uso de los datos, facilitando el intercambio de herramientas y aprendizajes y fortalecer la coordinación transfronteriza. A partir de estas experiencias, promover un reconocimiento y gestionar alianzas, asistencia técnica y opciones de financiamiento directo que respeten la autonomía territorial. En el campo de las economías para la vida, nos proponemos en el plan de acción fortalecer las economías comunitarias e indígenas basadas en la reciprocidad, la solidaridad, el trabajo colectivo y la autonomía territorial. Proponemos crear una red panamazónica de experiencias de economías para la vida que conecte comunidades indígenas, organizaciones campesinas, mujeres y jóvenes para intercambiar conocimientos, productos y estrategias. También nos proponemos impulsar mercados comunitarios y circuitos cortos de comercialización, priorizando productos agroecológicos, artesanías, medicina tradicional, semillas nativas, sistemas agroforestales y otros bienes producidos de manera sostenible. Proponemos garantizar financiamiento directo para las iniciativas de los pueblos, sin intermediarios que condicionen su autonomía y sin mecanismos de financiamiento climático que terminen favoreciendo el extractivismo o la mercantilización de la naturaleza. Nos proponemos proteger los conocimientos ancestrales, las semillas nativas, frente a la apropiación comercial y garantizar que cualquier uso externo respete el consentimiento y los derechos colectivos. Reconocemos el papel central de las mujeres y las juventudes indígenas en la economía comunitaria, las comunidades afro, las comunidades campesinas, alrededor también de la soberanía alimentaria, la defensa territorial y la transmisión de conocimientos. Proponemos igualmente una transición post-extractivista
construida desde los territorios, de manera que la salida de la minería, el petróleo y otras actividades destructivas vayan acompañadas de alternativas económicas dignas y sostenibles. Y finalmente, crear un observatorio o mapa panamazónico de economías indígenas, campesinas y afrodescendientes para la vida, para visibilizar experiencias existentes, medir sus aportes económicos, sociales y ambientales para facilitar alianzas transnacionales, nacionales y locales. Muchas gracias. Muchas gracias. A la casa número 3. Estamos en la lectura de los planes de acción de las casas y de las juventudes. Este es un trabajo que ha sido realizado en los pre-FOSPAS y concluido con un proceso de diálogo en estos 2 días anteriores y que sigue abierto para incluir iniciativas y está abierto y se pueden canalizar por las casas. Quiero invitar a la casa número 4 de Resistencia de las Mujeres y Diversidades. No, nos vamos a poner acá, Gracias. Buenas compañeras, buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. Nuestra casa ha sido una casa muy potente porque hemos estado mujeres de todas las nacionalidades. Hemos estado las compañeras quilombolas, compañeras indígenas, campesinas, de zonas rurales, de zonas urbanas, feministas, organizaciones de compañeros de otros países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y hemos construido esta casa desde el 2018, la Casa de la Resistencia de las Mujeres y las Diversidades en defensa de los cuerpos y territorios. Nuestro trabajo ha constituido en tener 5 ejes que hemos ido cada vez más presentando cuáles son las dificultades, cuáles son los avances y los retrocesos que existen en nuestros países. ¿En qué hemos coincidido? En que la violencia es una situación que nos afecta a todas las mujeres. Estemos donde estemos, la violencia se ejerce desde los estados, en nuestras comunidades y en nuestras casas. Lo que es un tema central de debate. El otro tema es la pérdida de la democracia, que cada vez en nuestros países nos eliminan la arquitectura de género que hemos construido en una política pública a favor de los derechos de las mujeres. Ese es otro tema central que está en todas las mujeres de la Panamazonía. Y tercero, el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que también está siendo afectada básicamente por la presencia de los fundamentalismos en América Latina y especialmente en nuestros países andinos. Creemos que es importante que este trabajo pueda ser visto desde las otras casas también como una cuestión de articulación y de redes que hemos visto que se han ido construyendo en estos espacios. Ahora están conmigo la compañera de Ecuador y la compañera de Bolivia, quienes van a leer el plan que es resultado de este trabajo de 2 días. Alipuncha tukuyguna, alipuncha. En mi idioma es buenos días o buen día. Buenos días, mujeres. No les escucho. Buenos días, mujeres. Ahora sí, démonos un fuerte aplauso por haber llegado hasta Ecuador. Pero bien fuerte. Eso. Muchas gracias, Ashka Pagracho. Bueno, nos hemos organizado
entre todos los países hemos compartido nuestras experiencias, nuestros sentires y nuestras vivencias. Tenemos 5 propuestas de 5 países. Yo voy a presentar de Ecuador y Brasil. ¿Dónde está Brasil? Eso, levanten la mano Brasil. ¿Dónde está Ecuador? Pagracho. Bueno, nuestra propuesta como Ecuador ha sido fortalecer la salud comunitaria integral para sanar, para hablar que el cuerpo sane es sanar a la mujer, es sanar la tierra. Hablar de lo que nos enferma en todos los espacios, el alcoholismo, el extractivismo, la violencia de género, las drogas. También hemos puesto el fortalecimiento de nuestros saberes ancestrales, crear una casa de acompañamiento para las mujeres, para las personas criminalizadas y para las mujeres víctimas de violencia. Protección de nuestras aguas con mecanismos comunitarios como la Declaración de los Ríos como sujeto de derecho. Declaración de los territorios vivientes. Somos territorio, nuestro cuerpo es territorio. Damos vida, nuestro territorio es vida y viva como nosotras. Fortalecer la bioeconomía en las chacras con nuestra propia visión, con nuestras propias formas de vida. Fortalecer la autonomía e independencia. Fortalecer la gobernanza en los diferentes espacios donde nos encontremos. Con formación de lideresas en política, en gobernanza y autonomía, en conjunto con la administración de nuestros y de los recursos. Encuentro Nacional del 13º FOSPA para crear criterios en conjunto con estas diversidades, con estos cuerpos plurales que somos como mujeres. Vamos con Brasil. Mantener el Tribunal de Mujeres. Espacios de intercambio y socialización con otros países sobre temas como justicia climática y defensa de las aguas como derechos fundamental y patrimonio de los pueblos. Economía para el buen vivir, iniciativas sostenibles lideradas por mujeres para tener acceso a la captación de recursos para nuestros movimientos sociales. Democracia, participación de las mujeres y derechos de la naturaleza. Garantizar la participación de la juventud y de las mujeres en espacios organizativos y políticos. Crear estrategias trayendo a los hombres para este espacio. Por favor, compañera. Tenonde ayapoya soropay, puama burubichareta, puama tentarareta, puama cuñareta. Ayerovia, mae, pebe, cuae, recibimiento peyampo orebe, Ecuador. Muy buenos días a todos y a todas. Desde Bolivia un saludo cordial, fraternal y caluroso a todos y a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar presente en este 12º FOSPA panamazónico. Desde Bolivia estamos presentes nosotras como mujeres y como varones que están también. Hemos venido a participar, a proponer y sobre todo a posesionarnos como mujeres lideresas que venimos trabajando desde nuestros territorios. Voy a leer lo que ha trabajado los hermanos de Perú. ¿Dónde están los hermanos de Perú?
También voy a leer lo que hemos trabajado las hermanas bolivianas. Y también voy a hablar lo que han trabajado las hermanas colombianas. Campañas de redes sociales para visibilizar los temas de mujeres. El FOSPA debe asumir en sus agendas los derechos sexuales y reproductivos en este escenario internacional. La participación política debe ser efectiva, visible en el espacio de FOSPA. La comunicación constante, fluida, sobre realidades de las mujeres en la Amazonía. Promover espacios de denuncia, sobre todo afectaciones a mujeres, niñas y adolescentes. Fortalecer los procesos organizativos para evitar la ruptura, fragmentación y división de las luchas de las mujeres. Impulsar acciones de investigación, de comunicación desde las mujeres y la espiritualidad. La participación, inclusión de los hombres debe ser también un espacio para ellos, sin maternarlos, para que tengan comprensión amplia de los temas que nosotros trabajamos y se apropien igual. Incorporar mecanismos para la defensa de nuestros derechos pedagógicos, sobre todo mecanismos de legalidad y legislaciones. En nuestro plan de acción en la Casa de las Mujeres en el FOSPA hemos trabajado y articulado en 3 grandes acciones. Propuesta: generar un tejido intercultural de mujeres panamazónicas e impulsar procesos de incidencia para la garantía de la participación activa, vinculante de las mujeres en distintos espacios locales, nacionales, regionales e internacionales, cualificando nuestras fuerzas con acciones de investigación comunitaria, comunicación, para que las mujeres se impulsen de iniciativas colectivas de autogestión, reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento de los procesos organizativos para evitar la fragmentación de la lucha de nosotras las mujeres. Ante la profundización de los fundamentalismos y violencia de género, sexual, extractivista, patriarcal, colonialista, racista, y ante el avance de la ultraderecha y el fascismo de las regiones, generar campañas comunicativas de pedagogía y visibilización de alto impacto de violencia contra las mujeres. Infancia, adolescentes en los países de la cuenca amazónica, así como de nuestro rol en la defensa y protección de la naturaleza. Mantener comunicación fluida vía canal de WhatsApp de la Casa de las Mujeres para tener información a tiempo real de lo que sucede en los territorios y alimentar la campaña en redes sociales. Le paso a mi compañera. Y por último, la tercera propuesta. ¿Estoy bien? ¿Sí me escuchan? Sí, chévere. Consolidar espacios de intercambio y socialización permanente sobre ejes programáticos de las mujeres para consolidar lecturas y criterios comunes. Algunos temas son mujeres, justicia climática y racismo, defensa de las aguas como derecho fundamental y patrimonio de los pueblos, economías propias para el buen vivir, impulsando iniciativas sostenibles liderado por mujeres para tener acceso a la captación de recursos para nuestros movimientos sociales que impulsen su autonomía e independencia. Democracia, participación de las mujeres y derechos de la naturaleza.
Ante la profundización de los fundamentalismos políticos, sociales, religiosos y económicos, promover espacios de denuncias sobre afectaciones a mujeres, infancias y adolescentes. Como implementación hemos puesto mantener el Tribunal de las Mujeres, denunciar en la campaña comunicativa. Y la siguiente propuesta es impulsar la salud intercultural, comunitaria e integral, revalorizando y recuperando los saberes, usos y costumbres de las mujeres pana-amazónicas para su supervivencia y la defensa organizativa, social y comunitaria. Hablar para que el cuerpo sane, sanar a la mujer es sanar la tierra. Generar espacios de encuentro sobre salud mental, hacer pedagogía sobre prácticas de salud ancestrales de las mujeres. Ejemplo, partería, atención a enfermedades con nuestras propias medicinas desde nuestra propia visión. Intercambio de saberes de las mujeres mayoras y las juventudes. Espérame un ratito ya. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Ashka Pagaracho. Hemos expuesto lo que hemos trabajado durante estos días con nuestras colegas mujeres diversas de los diferentes países. Muchas gracias. Gracias. Antes de concluir, quisiera que por favor demos una especial referencia a dos grupos que nos ha parecido muy importante que en esta oportunidad hayamos tenido la presencia de ellas. Son los grupos de las compañeras negras de Colombia, de Brasil y Ecuador, y también las compañeras de las nacionalidades, de las 7 nacionalidades de Ecuador. Consideramos que el aporte de las compañeras ha sido muy importante para la construcción de nuestro plan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la mesa de 4 que hemos trabajado. Creo yo de que no hay autonomía sin mujeres, no hay justicia sin mujeres, no hay Estado plurinacional sin mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva el FOSPA! Gracias. Muchas gracias a la casa número 4 de... esta cosa para que... Mira, agárrame un ratito. Muchísimas gracias y cerramos con broche de oro con la presentación del plan de trabajo de las juventudes amazónicas. Ellos y ellas han estado en un campamento y van a compartir su plan de acción. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, compañeros y compañeras participantes del 12º Foro Social Panamazónico Ecuador 2026. Durante los días del 16 al 20 de agosto, en el marco de nuestro campamento de trabajo, procederé a compartir de manera resumida el mandato construido de las juventudes como aporte para nuestra participación en este importante espacio. Mandato de las juventudes de la Panamazonía. Propuestas generales. 1. Red de jóvenes activa, participativa y colaborativa en diferentes territorios en defensa de los territorios vivientes. 2. El actual campamento de juventudes pase a denominarse Espacio Autónomo de Juventudes por la Vida y el Territorio, manteniendo su carácter y objetivos, pero reconociéndose como un espacio de articulación y posicionamiento de las juventudes frente a los ejes temáticos de las casas del FOSPA. Nuestro mandato por ejes. Eje 1. Casa de Territorios Libres de Extractivismo para una Amazonía con derechos. Nuestras propuestas. Declarar a nuestros territorios como territorios vivientes y sujetos de derechos. 2. Cumplimiento efectivo e inmediato de sentencias, consultas y mandatos populares sobre la naturaleza y los territorios, entre ellos la decisión sobre el Yasuní y Teté. 3.
garantías reales de protección para las personas jóvenes defensoras del territorio y fin de la juridización, criminalización y estigmatización de la protesta. 4. Reparación integral de los territorios, ríos y suelos contaminados con participación plena y efectiva de las comunidades afectadas y aledañas en articulación con las instancias correspondientes. Nuestras acciones. Sostener una red de alerta temprana y transmisión de información entre las juventudes de los territorios, fortaleciendo la toma de decisión con nuestros propios grupos de mensajería y redes sociales, para avisar y difundir sin demora cualquier amenaza, daño ambiental o necesidad de apoyo, así como información técnica y útiles para otros. 2. Realizar encuentros e intercambios entre jóvenes de distintos territorios para compartir saberes de defensa y estrategias concretas frente a la criminalización, así como la creación de alianzas. 3. Sostener una campaña permanente en redes sociales por los territorios libres de combustibles fósiles, con fotos, videos y testimonios producidos por nosotras y nosotros mismos, no por quienes no nos representan sin conocernos. Eje 2. Casa de la Soberanía y Libre Determinación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Nuestras propuestas. Los comités nacionales e internacionales generen y garanticen las condiciones necesarias para la participación de los jóvenes en el FOSPA, en apoyo logístico, técnico y operativo necesario, así como las reuniones virtuales. 2. Organizar espacios permanentes y vinculantes de las juventudes en las estructuras de las organizaciones indígenas, así como todas las instancias donde se descubren nuestros territorios y nuestro futuro. 3. Fortalecer la intercultural, bilingüe y sistemas propios de gobierno, justicia y salud como condición para nuestra continuidad como juventudes, así como el acompañamiento y seguimiento psicológico. 4. Recursos concretos para sostener nuestros saberes ancestrales, sistemas de conocimiento, lenguas y prácticas con protección efectiva. Nuestras acciones. Organizar encuentros internacionales con las y los mayores y sabios de los territorios para mantener vivo el mandato. 2. Campañas de redes sociales bilingües como parte de la comunicación del campamento de jóvenes para asegurar la participación efectiva de las juventudes de la Panamazonía. Eje 3. Casa de Economías para la Vida y la Justicia Climática. Nuestras propuestas. Financiamiento climático directo, incondicional y accesible para organizaciones juveniles territoriales en el marco de una transición justa que no repita el modelo extractivo. 2. Reconocimiento explícito de la deuda climática histórica y reparación efectiva por la parte de los países y las empresas que contaminan nuestros territorios. Nuestras acciones. Hacer un directorio intercultural compartido de las iniciativas y emprendimientos juveniles que ya existen en los territorios para conocernos, aprender unos de otros e intercambiar. 2. Organizar ferias, trueques e intercambios de productos, semillas y saberes entre comunidades y delegaciones de las juventudes panamazónicas. 3. Promover el turismo comunitario y la venta de productos con nuestra propia narrativa usando las redes sociales sin costo. 4. Construir una red para compartir su experiencia con otras y otros jóvenes que quieren empezar en alternativas económicas. 5. Administración directa de las dirigencias juveniles. Eje 4. Casa de la Resistencia de Mujeres y Diversidades. Nuestras propuestas. Territorios y espacios realmente libres de violencia de género, con medidas de prevención, atención y sanción que se cumplan, no solo que existan en el papel, en las organizaciones y los espacios del FOSPA. Segundo, participación paritaria y con poder real de decisión, no solo de presencia de las mujeres jóvenes y la diversidad en todos los procesos. Tercero, reconocimiento, redistribución del trabajo de cuidado que sostiene la vida en los territorios y que hoy recae de forma desigual sobre nosotras. Nuestras acciones. Impulsar procesos permanentes y sostenidos, no eventos aislados de formación en igualdad, en enfoque de género e interseccionalidad, prevención de violencias y derechos sexuales reproductivos dirigidos a las juventudes de las comunidades, organizaciones y colectivos que integran este espacio panamazónico.
2. Fortalecer los protocolos existentes, los canales seguros de denuncia y las rutas de atención y acompañamiento a la violencia de género y la violencia comunitaria, garantizando el acceso efectivo a la justicia para mujeres, niñas y personas de las comunidades afectadas. 3. Tejer redes de acompañamiento, apoyo entre mujeres, jóvenes y diversidades, con grupos de contacto para sostenernos y cuidarnos. 4. Fortalecer la participación, organización, liderazgo y agencia política de las mujeres, juventudes, niñez y personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, desde un enfoque interseccional que reconozca la diversidad de experiencias, territorios y de formas de resistencia. 5. Visibilizar en redes sociales las voces, las historias, memorias colectivas y los diarios de las mujeres jóvenes y las diversidades de la Amazonía. Grupos regionales de trabajo permanente. Para que este mandato no se apague cuando termine el foro, las juventudes acordamos crear grupos regionales de trabajo permanente, uno por cada eje, junto a un espacio común de comunicación. No es un gesto simbólico, es el compromiso concreto que esta palabra siga viva entre un foro a otro. Estos grupos articulan las juventudes de los 9 países de la cuenca, dan continuidad a las demandas y propuestas reunidas y preparan una participación en el próximo Foro Social Panamazónico, por la vida, por los territorios, por los pueblos y por la Amazonía, que somos, aquí estamos y aquí seguiremos. Gracias. Muchísimas gracias. Invito entonces a Natalia Green para... Aló. No, aquí está bien. Buenos días, compañeros, compañeras. Queremos concluir con este trabajo de las 4 casas, de los espacios, con un compromiso importante que hemos asumido desde el FOSPA. El FOSPA ya ha dado frutos. Ante un contexto político tan adverso para el futuro de la Amazonía, los distintos pueblos reunidos en el 12º FOSPA han decidido no esperar la voluntad de los gobiernos para el cumplimiento de sentencias y mandatos, sino hacer valer su autodeterminación y avanzar en procesos que garanticen la vida y protejan los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. El FOSPA es un proceso de permanente articulación y construcción colectiva que busca garantizar una participación amplia y efectiva. El 12º FOSPA en Ecuador, construido a partir de una cogobernanza indígena, es resultado de ese proceso continuo. Sin embargo, este proceso no es conclusivo y aún queda mucho trabajo por delante para garantizar una gobernanza participativa y efectiva. Desde el FOSPA asumimos este reto con prioridad y apertura. El proceso de reconstrucción inclusiva de la gobernanza del FOSPA ya ha comenzado y garantizamos su continuidad para que todos los pueblos de la Panamazonía se vean reflejados en las agendas del Plan de Acción y del propio FOSPA de aquí a continuación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en la recta final. Ahora voy a invitar a Cuencas, a Quinto Ríos, para una breve invitación. Yubelis Morales, si es que se encuentra presente la Yube para que esté lista. Muy buenos días, compañeras y compañeros, muchas gracias por el espacio. Nosotros somos una pequeña gota de lo que fue el Quinto Río de Cuenca. Sí, y este 16 de septiembre vamos a conmemorar lo que fue este gran movimiento en nuestra ciudad por la defensa de los páramos y decirle no a la minería en las fuentes y en las zonas de recarga hídrica. Compañeros y compañeras, el año pasado marchamos más de 150.000 personas, fuimos 150.000 gotitas en la defensa de nuestros páramos, de nuestros ríos. Marchamos jóvenes, abuelos, abuelas, artistas, payasos,
es decir, fue una fiesta popular. Invitamos a todos ustedes a que adhieran al Quinto Río desde sus territorios y obviamente bienvenidos a Cuenca. Y por tanto, solicitamos que este espacio manifieste su solidaridad y apoyo al Quinto Río, las defensoras y defensores que lo conformaron. Y por tanto, también solicitamos que tengamos en consideración que lo panamazónico y lo andino se une. El agua no conoce fronteras. Nosotros nos alimentamos de ustedes y ustedes de nosotros. Muchísimas gracias. Cuenca ya decidió, Quinzacocha no se toca. El agua se defiende, el agua no se vende, el agua se defiende. Muchas gracias, compañeros, compañeras. La lucha de Cuenco es toda nuestra lucha y apoyaremos y seremos ese Quinto Río. Y para concluir este espacio le hemos invitado a nuestra hermana Yubelis Morales. Yubelis es una mujer maravillosa, es una mujer que ha luchado contra el fracking desde muy pequeñita, es una mujer que ha sido perseguida por su lucha contra el fracking y con ese poder y esa valentía, Yubelis desde Colombia ha logrado proteger y trabajar por su territorio. Y le hemos pedido a nuestra amiga Yubelis que pueda dar un mensaje de cierre de este espacio, considerando además que no solamente la queremos, sino que su trabajo ha sido reconocido. Yubelis reconoció este año, ha sido reconocido como la ganadora del premio Goldman 2026 y es no solamente una luchadora, sino una fuerza de la naturaleza. Así que Yubelis, la palabra para que nos podamos ir inspirados. Listo. Bueno, no sé qué decir después de esa presentación. Solo hola. Sé que el audio está un poquito extraño, así que voy a intentar hablar poquito y pegado. Sí. ¿Mejor? Listo. Mi nombre es Yubelis, pero como aquí estamos entre compas, me pueden decir Yube. Yo vengo de Colombia, del río más grande e importante del país, al menos para mí, por supuesto, que es el río Grande de la Magdalena. Este río ha visto crecer a esta mujer que soy hoy yo, pero también ha visto crecer a otras mujeres y a otros hombres. Y todos hemos salido de ese río siempre pensando que no hay otra alma más fuerte, más divina y más valiente y con más valor para defender que no sea ese río. Hoy nosotros nos convocamos después de varios días de discusión, después de días de saber de la crudeza a las que nos tenemos que enfrentar las personas defensoras, los cuidadores, los pueblos, las negritudes, nuestros hermanos indígenas. Hemos sabido de la crueldad con la que siempre se amenazan nuestros territorios, nuestros ríos, las montañas, el mar también, la Amazonía misma. Por eso, después de todos estos días de discusión y de pasarme por cada una de las mesas y ver la fuerza, la valentía, la gallardía, pero sobre todo la incansable responsabilidad que todas y todos asumimos por una Amazonía libre, viva y que siga respirando, me siento enormemente conmovida de todo este movimiento que se genera, de todo lo que significa el FOSPA, del amor, de la ternura, de la fortaleza, de la fuerza incansable de las mujeres. Estoy profundamente honrada de que este espacio haya sido llevado por mujeres tan fuertes, tan valientes, tan amorosas, que nos enseñan justamente eso que es lo más importante de la vida, poner en el centro lo que es más importante. Y cuando las mujeres ponemos en el centro lo más importante, nadie se queda por fuera. Eso he aprendido estos días de FOSPA, de la unión, del amor infinito que tenemos todos por avanzar, de la resiliencia, de la fortaleza,
de nuestro camino cruzado, separado y luego juntado. He aprendido de lo difícil que sigue siendo hoy en día defender los territorios biodiversos, de la ironía que supone vivir en este lugar, de tener tanta biodiversidad y a pesar de eso saber que se le está sacrificando. Pero a pesar de eso, cuando los escuchaba a ustedes, compañeros y compañeras, veía tanta fortaleza que decía, aquí lo que hay es fuerza y esperanza. Y aquí nos podemos cansar, pero nos revitalizamos, porque salimos, porque hablamos, porque gritamos, porque nos acompañamos. Porque si no somos nosotros, también son otros. Y cuando somos nosotros con otros, somos invencibles, somos fuertes. Caminamos montañas, nadamos por ríos, exploramos la selva, nos sumergimos en el mar. Y al final, eso sigue siendo la Amazonía en toda su integridad. Nos convocamos en este FOSPA con una fuerza común, la protección y el amor por este gran territorio que nos baña de agua, de vida, de aire. He aprendido también en estos días que somos dignos defensores porque somos hijos de la madre y que esa madre nos sigue dando la fuerza para seguir reuniéndonos, para convocarnos a todos. Estamos viviendo tiempos difíciles en la región, eso también los escuché en las casas, pero también escuchaba de estrategias, también escuchaba de soluciones, de planes de acción, de efectividad, de responsabilidad. Todos en cada una de las mesas tenían la propuesta para seguir llevando a cabo esta labor que sigue siendo una de las más difíciles del mundo. Defender la vida en este territorio sigue siendo un reto muy grande, pero lo asumimos, porque ese reto de defender la vida no es para pequeños. Siempre es para gente que tiene el corazón grande y el espíritu gigante. Nos deseo en esta conclusión una buena conversación, que el río siga fluyendo en nuestras vidas, que nos sigamos encontrando, que no permitamos que nos separen, que el agua siga corriendo, que la Amazonía siga viviendo y que nosotros como dignos hijos e hijas de esta Amazonía tenemos que seguir caminando nosotros y con los otros, porque eso les quiero dejar al final de esta reflexión. Siempre tendremos que ser nosotros con los otros, para que esta Amazonía siga siendo toda nuestra, para que los espíritus sigan bailando y cantando, pero sobre todo para que los ríos sigan corriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias. Cerramos nuestra sesión de la mañana. Nati. Hay un anuncio importante, compañeros, y es que para no tener un espacio de quiebre entre el cierre del FOSPA y la noche cultural, vamos a poder cerrar, vamos a ahorita ir a los autogestionados y vamos a volver a las 2 de la tarde. Hay varias declaraciones que se quieren plantear en la tarde. Hay la declaración del FOSPA que se va a leer en la tarde. Todavía tenemos que trabajar en una redacción de esa declaración. Las casas han llamado a unos representantes. Si es que hay más voces que quieren ser partícipes de esa declaración, todavía vamos a seguirla trabajando. Sin embargo, la idea es que podamos a las 2 de la tarde presentar la declaración, las varias declaraciones y sumarla a la noche cultural. Es decir, que podamos, en vez de esperar hasta las 7 de la tarde, avanzar la noche cultural, apenas terminemos, para que podamos después simplemente a usar la noche cultural como una celebración de este espacio. Entonces ese anuncio lo vamos a hacer también en redes, pero quería que estén todos al tanto para que sepan que se avanza y se adelanta la noche cultural para el final de la sesión de la tarde. Entonces de aquí hay eventos de autogestionados y nos vemos a las 2 de la tarde aquí de regreso para poder trabajar en la declaración. Muchas gracias, Nati. Nos vemos a las 2 de la tarde y después a la tarde cultural. Muchas gracias, gracias.